Abrid vuestras Biblias en el Evangelio según Lucas, capítulo 6. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aun el día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En esta tarde vamos a tener un pensamiento acerca de lo que es el día de reposo, las enseñanzas que sí nos trae este Evangelio, y por supuesto hay mucho más a lo largo de las Escrituras que se nos puedan decir, añadir o aclarar. Ya hemos dicho en alguna ocasión que Lucas lo que hace con el Evangelio tal como lo presenta es utilizar acontecimientos que surgen, como aquí nos narra de las espigas o de la curación de aquel hombre con la mano seca, para traernos enseñanza e instrucción. Y si os dais cuenta, hay un crecimiento de oposición de parte de los fariseos, de los judíos, en contra de Jesús. Va aumentando, tal como lo hemos podido ver en el capítulo 5, que tendréis con vosotros, y este capítulo 6. Por una parte, si recordáis, en el capítulo anterior nos hablaba de la comida con pecadores, cómo es que Jesús y los discípulos están comiendo con pecadores, entre ellos de Leví. Más adelante nos habla del ayuno, porque es que los discípulos no ayunan como nosotros los judíos, incluso los discípulos de Juan ayunan. Y ahora entramos en algo más espinoso o más complicado, que es el día de reposo. ¿Por qué se hacen ciertas cosas en el día de reposo cuando no deberíamos de hacerlas? Así que la oposición, conforme vamos viendo en el Evangelio de Juan, va creciendo. Y antes lo podría estar pensando acerca de los discípulos, ahora va a ir pensando o oponiéndose contra Jesús, hasta el punto, nos dice aquí Lucas al final de este texto, que estaban buscando de qué manera podrían hacer para frenar todo este crecimiento del Señor Jesucristo. Lo primero que nosotros tendremos que ver ahora es qué es esto del día de reposo. Pero claro, nos vamos a encontrar con la misma dificultad que podrían encontrarse los fariseos de ese momento o los líderes judíos. Porque los líderes judíos ya tenían en la tradición ciertas cosas que habían ido añadiendo, cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer en un día de reposo. Y ahora nosotros vamos a las Escrituras y seguramente la mayoría, si no todos de vosotros, ya tenéis mentalizado una idea de lo que es el día de reposo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y demás detalles. Lo que tendremos que buscar, y este es el propósito de Lucas,
no es lo que los judíos entendían, sino cómo debemos de entenderlo correctamente. Y lo que vosotros debéis de pensar es, en este día de domingo, no es lo que vosotros pensáis que debe de hacerse o que no debe de hacerse, sino que es lo que la Escritura en sí nos está enseñando. Y por eso, una y otra vez, en cada uno de nuestros actos o actitudes o sentimientos que tengamos en este día de domingo, es que lo que las Escrituras nos dicen con respecto a ello. Y entonces tendremos que someternos a lo que dice la palabra del Señor. Aun cuando nosotros podamos haber recibido tradiciones y costumbres de manera distinta a la que podamos ver en las Escrituras. Y por supuesto no es tanto de lo que yo pueda decir, sino de lo que la Escritura en esta hora a cada uno de nosotros nos tenga que hablar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, vamos a mirar qué es lo que dice la ley, qué es lo que dice la ley de Moisés, en particular con respecto al día de reposo. ¿Qué nos dice a nosotros ahora este día de reposo, también a nosotros? ¿Qué es lo que nos enseña Jesús acerca del día de reposo? Y después, cómo afrontamos el problema principal del día de reposo. Así que lo primero que hacemos es ir a la ley. Y podemos hacerlo, en primer lugar, con Éxodo. Si vamos al libro de Éxodo, casi al principio de nuestras Biblias, y lo encontramos en el capítulo 20, ya sabéis que es ahí donde se nos describe los 10 mandamientos. Es ahí donde nosotros debemos de centrar el núcleo del sentido del día de reposo, ¿de acuerdo? Así que vamos a Éxodo 20, versículo 8, y nos dice así. Es Dios a través de Moisés dando la ley, hablando al pueblo y hablando a nosotros los creyentes. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día de reposo para Yahvé tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuando nosotros leemos en nuestras Biblias día de reposo, la palabra que se utiliza es sábat, que en nuestro idioma castellano ha pasado a ser sábado. Cuando hablamos de sábat, estamos hablando de reposo. Y nuestras versiones utilizan el día de reposo. Lo que descubrimos en este primer apartado es que el decálogo, los 10 mandamientos que fueron dados para el pueblo de Israel y para que el pueblo de Israel se gobernara, ya incluye este mandato de una manera precisa. Mandato o el mandamiento número 4. Y es el número 4 correspondiente a las Escrituras, no a las tradiciones que nosotros hemos recibido y que han distorsionado lo que significa o el sentido que tiene. Podemos estar hablando de todo lo que implica el decálogo, los 10 mandamientos, en cómo se extienden, cómo lo podemos comprender, los matices necesarios que tengamos que dar a los 10 mandamientos. Pero este mandato es preciso, es claro y es directo para el pueblo de Israel y no debe de crearnos ninguna duda. No es tanto algo que el pueblo de Israel se inventara o algo nuevo que pudiera traer Dios de alguna forma, sino que ya nos señala que desde el origen nosotros tenemos ahora
6 días de trabajo y 1 de reposo, porque así Dios actuó en el Génesis, que 6 días trabajó y el 7º reposó, aun cuando no tenía necesidad de reposar. Y reposó para gozarse de lo bueno que era la creación que Él había hecho. Así que nosotros tenemos que mentalizarnos como el pueblo de Israel, que para nosotros, en nuestras tareas y nuestras necesidades y asuntos laborales, familiares, etcétera, a lo largo de la semana, en cómo se divide, 6 días son para nosotros. El trabajo digno y adecuado y respetuoso. Pero uno de ellos, el 7º, lo tenemos que guardar y reservar para acercarnos y reposar y buscar lo que esto significa. Entonces se nos añade que el día de reposo es para santificarlo, es decir, hacerlo diferente, darle un matiz distinto, separarlo de todos los demás días con todas las demás tareas para poderlo hacer de una manera muy distinta. No estamos diciendo aquí que en los días de trabajo no leáis la Biblia. No estamos diciendo que no oréis porque estamos con el trabajo, que no penséis en Dios porque estamos pensando en nuestros niños o nuestras esposas o maridos. Lo que nos está diciendo es que el enfoque principal, la santificación del día de reposo, tiene que estar puesta en el Señor. Hay que hacerlo diferente y a la misma vez reposar. Y uno puede estar pensando, claro, en aquel tiempo el trabajo es duro. Si pensáis que hoy el trabajo es duro, os estáis engañando comparado con aquellos tiempos. El día no era de 8 horas y que después vendrían los sindicatos para decir que lo van a reducir 1 hora más. No, en aquel tiempo era trabajar de sol a sol en todas las circunstancias, pastoreo, agrícola, militar, comercial, etc. Era un trabajo agotador. Pero entonces Dios, en su plan de misericordia para con su pueblo, dice, bueno, trabaja todo este tiempo, aprovéchate de la tierra que yo te voy a ofrecer, pero un día será un día de reposo, de descanso. Y no solamente para ti, tú, le dice, sino también para todos los que están a tu cargo. Por eso dice que todos los que están en la casa, ya sean los hijos, ya sean los criados, ya sean las bestias, los animales de carga o agrícolas, todos deberían de reposar. Esto es lo que está diciendo la ley. Y por tanto, nosotros creemos que el decálogo, los 10 mandamientos, no han dejado de ser. Siguen estando presentes. De la misma manera que nos dice que debemos de ser fieles a nuestras esposas o esposos, y nos dice que no debemos de matar, no debemos de robar, etcétera, etcétera. Todos esos 10 mandamientos siguen estando vigentes hoy y por tanto incluimos que el día de reposo también debe de estar incluido en ese plan de Dios que es un medio de misericordia para su pueblo. El problema que nos viene, que le estaba viniendo al pueblo de Israel en ese momento, le va a venir más adelante y son los profetas quienes tienen que exhortar una y otra vez para darle el sentido verdadero del día de reposo, es el añadido de tradiciones judías, rabínicas, que pudiéramos hablar de cosas que entonces uno podía estar prohibiendo y podía estar cambiando. Son añadidos que a lo largo del tiempo se fueron poniendo a la vez paralelos o para aplicar los 10 mandamientos. Multitud de estipulaciones y de prohibiciones. No vamos a entrar aquí, pero nos damos cuenta que cuando nuestro Señor Jesucristo, lo estamos viendo en el Evangelio de Lucas, lo podéis ver en el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, no está en contra del decálogo, no está en contra de los 10 mandamientos y por tanto no está en contra de este 4º mandamiento. Lo que estaba en contra y que estaba criticando es la manera que los judíos en ese momento por tradición lo estaban viendo y lo estaban observando. Por tanto, el Señor lo que nos va a instruir es la verdadera y adecuada comprensión de lo que es el día de reposo.
en nuestras situaciones personales como cristianos, como evangélicos o como religiosos que podamos estar teniendo en este momento, tenemos que esforzarnos en ver la diferencia que hay entre lo que el mandato nos dice, que es de obligada aplicación para los creyentes, y lo que nosotros hemos cambiado o añadido a ese mandato de las Escrituras. Y cada uno de vosotros tendréis que mirar qué es lo que estáis haciendo con el día de reposo, cómo lo estáis usando y si realmente se aplica de manera clara a los principios o a la manera en que la Escritura nos está diciendo. Si Cristo está opuesto a esto de los judíos, por tanto, nosotros debemos de buscar no estar opuestos, sino al contrario, buscar la santificación y el reposo y el sentido adecuado que Dios les dio. Y entonces nos hacemos una segunda pregunta con respecto a esto y lo que tenemos delante de nosotros. ¿Qué nos dice hoy en día el día de reposo, el sábado, a los cristianos evangélicos, a los creyentes que buscamos con afán someternos a la palabra de Dios? Ya hemos dicho algo principal. Lo primero es que la Escritura nos dice que el decálogo, los 10 mandamientos, no han dejado de ser y deben de ser parte de nuestra vida cristiana. Tanto en lo que es la alabanza y adoración a Dios, ya sea en la relación de los hijos para con sus padres, ya sea en el trato de los negocios y de la vida, de la mentira o de la verdad, etcétera, etcétera. Pero lo que está haciendo el decálogo, además de darnos los principios para dirigirnos, está trayendo una acusación seria a los no creyentes. Es decir, cada uno de esos mandatos no solamente va a ser una bendición para ti si eres creyente, sino que te va a señalar como culpable si no eres creyente. Podemos estar pensando que nosotros somos justos, que hacemos las cosas bien, que todos somos pecadores, pero hay unos pecadores más grandes que otros y yo soy de los menos pecadores. Y cuando nos acercamos a las Escrituras y nos acercamos a los 10 mandamientos, nos dice, no, tú eres culpable, porque no guardas el primer mandamiento, que es la alabanza a Dios. No guardas el segundo mandamiento, no guardas el tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Y aun cuando te puedas librar en tu conciencia de algunos de los 10 mandamientos, eres culpable de toda la ley. Por tanto, si hay un mandato que tú rompes, te haces culpable de todo ese decálogo delante de Dios. Si nosotros miramos al mundo, no le estamos diciendo tienes que cumplir el decálogo, porque no lo pueden cumplir, porque no lo quieren cumplir. Hay una incapacidad moral para que ellos lo puedan cumplir. Pero el decálogo, los 10 mandamientos, están acusando al mundo de que están en enemistad con respecto a Dios. Y al pueblo creyente, a los creyentes como nosotros, el decálogo nos está enseñando de qué manera podemos estar más cerca de los principios, de la actitud, del carácter de nuestro Dios. El decálogo y el día de reposo es o bendición o es maldición, como el resto de los mandamientos. En esta tarde tú te lo tienes que pensar. No estamos jugando a interpretaciones o entendimiento. Estamos mirando que de la misma manera que tú tienes que mirar en tu corazón si mientes o no mientes, si robas o no robas, tienes que mirar si guardas o no guardas de manera adecuada el día de reposo. Si te estás esforzando en agradar a Dios o te está mostrando que eres culpable delante de Dios. Es la manera en que nosotros tenemos que mirar este mandato. La acusación o la defensa en nuestras conciencias. Pero entonces vienen el problema de las interpretaciones y de las aplicaciones. Claro, lo mismo que ocurre con este día de sábado, de reposo, ocurre con respecto a todos los cambios y aplicaciones que pueden darse con respecto a los demás mandamientos. Y aquí nosotros tenemos que hacer aclaraciones. Por ejemplo,
Nos dice el Antiguo Testamento y nos dice el Decálogo que nosotros tenemos que adorar a Dios. Adorarás a Dios sobre todas las cosas. No hay otro como Él, no lo vistes, no te puedes hacer imagen, etcétera, etcétera. Ahí está nuestro Dios. Esto lo dice para todo el mundo. Pero cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, nos dice, por ejemplo, el Señor Jesús, el Evangelio de Juan, capítulo 4, bueno, en el pasado vosotros adorabais en los templos y adorabais en ciertos lugares concretos, pero ahora tenemos que adorar en espíritu y en verdad. No está diciendo el mandato que ahora no tenemos que adorar a Dios. Está diciendo que la manera de adorar a Dios ha dado un giro y ha cambiado, porque algunas de las estipulaciones ya se han cumplido. No necesitamos un templo, no necesitamos un edificio. Eso desapareció, porque ahora nuestro templo y edificio a donde nos dirigimos es el Señor Jesucristo. Y por tanto, veneramos, adoramos, servimos, honramos a Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesús. ¿Qué decimos, por ejemplo, con respecto a los sacrificios? Ya no hace falta más sacrificios que se hacían delante del templo en adoración, porque nuestro Señor Jesucristo es el principal y definitivo sacrificio. Si nos atrevemos a hacer otro, estamos rompiendo el mandato y lo que estipulaba ese primer mandato. ¿Qué nos dice, por ejemplo, de honrar a los padres, los hijos? Honrarás a tu padre y a tu madre. Y en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, si un joven era rebelde con respecto a los padres y era contumaz, era terco, tenía que morir apedreado. Así que imaginaros ahora, los hijos que sois rebeldes a vuestros padres, os tendrían que traer a la puerta de la iglesia y apedrearlos. Pero ahora la Escritura nos dice que esto ha cambiado. No es que los hijos ya no tengan que honrar a sus padres, sino que ahora la aplicación de la rebeldía, de la terquedad o del pecado ya ha cambiado con respecto a ello. Nos dice, por ejemplo, no matarás. Y sabemos que en el Antiguo Testamento podría decir desde Moisés y después con los reyes y con David, etcétera, mandatos directos de parte de Dios que podrían entrar, castigar, destruir e incluso aniquilar a ciudades y poblaciones completas en medio de la guerra. Hoy en día nos dice el mandato claramente, no matarás, pero va más allá. Leer todo el mensaje de la montaña de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según Mateo. No solamente es que no matarás, sino que además de esto tienes que poner la otra mejilla. Y no solamente esto, sino que si te exigen la capa o tu vestido, tú le des el vestido completo. Y va aún más extremos. No simplemente es que no matemos, sino que además ahora los creyentes debemos de amar a nuestros enemigos. No ha cambiado el mandato. Lo que ha cambiado es la manera en que nosotros lo debemos de cubrir y la extensión hacia donde nosotros debemos de caminar. Si todos los mandamientos, los 10 mandamientos, los tenemos que enfocar desde la perspectiva nueva que es nuestro Señor Jesucristo y el pacto que estamos teniendo para con Él, el sábado, el día de reposo, también tiene sus cambios y sus fórmulas. No es que cambie, no anulamos hoy en día el día de reposo, pero sí lo vemos desde la estipulación nueva que nuestro Señor Jesucristo nos ha introducido y nos ha traído. Podemos mirar en algunos pasajes que podemos encontrar en los Evangelios, como en Mateo 15 y en otros lugares. No solamente es que las fórmulas religiosas, las leyes cívicas, sociales, militares, higiénicas que acompañaban a los 10 mandamientos, todo eso ha desaparecido porque todo eso, absolutamente todo, está cumplido y satisfecho en el Señor Jesucristo. No hay nada, aparte de los 10 mandamientos que podamos encontrar, que ya no lo encontremos en plena y total satisfacción en nuestro Señor Jesucristo. Y los 10 mandamientos e incluso también del de reposo va a encaminarnos, como ahora vamos a ver, a nuestro Señor Jesucristo. Si resulta que toda la
fórmula ceremonial del Antiguo Testamento ya no es necesario en el día de hoy, cuanto más todos los añadidos que podía traer el pueblo judío o sus tradiciones y sus leyes humanas, que nuestro Señor Jesucristo tiene que criticar y tiene que anular constantemente, y que incluso el apóstol Pablo, recordáis, se tiene que afrontar una y otra vez. Pablo, y sobre todo nuestro Señor Jesús, no está en contra de la ley del Decálogo, pero sí está en contra de todo aquello que los hombres con sus leyes quieren traer, que incluso ellos mismos no eran capaces de cumplir. El hecho mismo de cuántos pasos tendrían que dar y si se podría hacer comida o no se podía hacer comida, y si era justo espigar o no espigar, o hacer el bien o hacer el mal, como nos está diciendo más adelante el Señor Jesucristo, todo eso ni caso. Es más, y aquí tenemos que hacer una aclaración firme y contundente para que no queden dudas. Las tradiciones supersticiosas, las leyes de los hombres, las tradiciones que nos puedan traer, no sirven para nada. No van a añadir nada a la salvación que es en nuestro Señor Jesucristo. Así que si alguien os dice lo bueno y bendito que es danzar en el estilo judío, no los creáis. Si algunos os dicen que tenemos que guardar ciertos días festivos judíos, no lo creáis. Si algunos dicen que tenemos que traer cierta vestimenta o ciertos peinados o ciertas cosas para fortalecer o acompañar nuestra fe, no lo creáis. Lo que nos está diciendo la ley, nos está diciendo Cristo, nos está diciendo la Escritura, es que agrademos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el absoluto. Y ninguna de las leyes judías y tradiciones de los hombres añade nada. Lo podrán hacer más elegante, lo podrán hacer más cultural, lo podrán hacer más adecuado a los tiempos que estamos viviendo. Pudiera ser. Pero a nosotros lo que nos bendice es buscar el día de reposo con un sentido específico, santificarlo, descansar y acercarnos a nuestro Dios. Nos viene la sospecha constantemente, y seguramente si yo no lo aclaro ahora, alguno podría venir y preguntármelo. ¿Y qué pasa si ahora es el domingo en lugar del día del sábado? Del séptimo ahora hemos pasado al día primero. Bien, lo que nos dice la ley, lo que nos dicen los 10 mandamientos es que 6 días trabajarás y el séptimo reposarás. No está diciendo que volvamos a ver qué día es el séptimo según el cuadro judío de la antigüedad, porque no sabemos cuándo fue el lunes para nuestro Dios creando el mundo y no sabemos cuándo fue el sábado para reposar cuando nuestro Señor reposó de la creación. No nos vamos a la creación en el orden de calendario porque no hay calendarios. Lo que nos dice la Iglesia, lo que nos dice la Escritura, es que por el hecho mismo que nuestro Señor Jesucristo resucitó en el primer día de la semana y que ese día es el día del Señor porque es el momento del cumplimiento glorioso que Cristo se entregó y que Cristo resucitó, es que ahora nosotros tomamos 6 días, que ha cambiado algo, pero seguimos buscando que el séptimo sea día de reposo. Si alguno quiere venir a vosotros y decir que no cumplimos con las Escrituras porque no guardamos el sábado, sino que guardamos el domingo, se están engañando. Nosotros seguimos cumpliendo Éxodo 20, Deuteronomio 5 y demás. Es decir, 6 días trabajamos y el séptimo es día de reposo, para reposar en nuestro Dios, santificarlo. ¿De acuerdo? Tiene que estar claro. Podemos buscarlo en el Evangelio de Juan, capítulo 20, en Hechos 20, cuando nos habla de que la Iglesia siguió guardando el cuarto mandamiento, aun cuando ahora lo podamos hacer en domingo. Hay otra cosa importante que tenemos que aclarar. Cuando la ley nos dice que guardemos, reposemos el día de reposo, que es el domingo para nosotros, no es un domingo de 12 horas, es un domingo de 24 horas. Nos está hablando del día, el día de reposo.
desde la primera hora del día hasta la última hora del día. No importa si estamos guardando el calendario judío que divide en el día de manera diferente o nosotros que cambiamos el día y que hacemos las horas fijas aun cuando el sol nos alumbre de manera diferente. El día de reposo es un día de 24 horas. No quiere decir que te obligues con una medicina a tener sueños cristianos cuando duermes. Lo que nos está diciendo es que busquemos a lo largo de todas nuestras posibilidades y situaciones que este día sea algo especial, que sea algo diferente, que descansemos de toda nuestra carga laboral, familiar, sentimental, etcétera, y que busquemos con afán, con deseo, la comunión con nuestro Dios, que descanse nuestra alma en Él, hacerlo distinto. Pero no lo limitemos a las horas, sino al contrario, podamos ampliarlo todo lo que sea posible. En tercer lugar, no solamente es lo que nos dice el decálogo, como ya hemos visto, y qué es lo que eso implica para los creyentes antes y ahora, también para nosotros, sino qué es lo que está enseñando el Señor Jesús en este encuentro con los judíos que hemos leído en el capítulo 6 del 1 al 11. Hay dos acontecimientos. Y no quiere decir que fueran en conjunto, porque ya mismo Lucas nos dice, aconteció también en otro día esto, versículo 6. Lo que hace Lucas es reunir estos dos hechos, quizá en momentos diferentes y en lugares distintos, para enseñar una verdad, el conflicto que tenía con los judíos y a lo que nosotros nos interesa y nos instruye, lo que nos enseña. En primer lugar, lo que Jesús está mostrando en este pasaje, y os animo cuando estéis en casa a leer los paralelos Mateo y Marcos, es que el domingo es un medio de gracia. Es decir, es el poder acercarnos al Señor para encontrar reposo y descanso para nosotros. Fijaros lo que dice el versículo 5. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y en otro de los evangelios dice, el Señor es mayor que el día de reposo. No es el fin el reposo del sábado, es decir, no he trabajado, no he hecho nada egoísta mío y por tanto lo he cumplido. No, lo que nos tiene que hacer el día de reposo es acercarnos y mostrarnos al Señor Jesucristo un poco más. Que nos haga un enfoque más grande de nuestro Señor Jesús. Él es más grande que el sábado. Y por tanto, el domingo, el día de reposo para nosotros los creyentes, tiene que ser cristológico. Tiene que acercarnos a Él. El Señor Jesús le está diciendo, ¿estáis empeñados vosotros en que si se puede comer espigas o no se pueden comer espigas? Si podemos trabajar cuando tenemos hambre o no podemos trabajar, en los versículos anteriores. Cuando en realidad le dice, no estáis viendo lo que tendríais que ver, el Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Están tan enfocados en su tradición y en su manera de verlo, que los judíos están diciendo, es que están trabajando comiendo espigas, centeno, trigo. No debería de hacerlo. Y el Señor Jesús, ¿es que no estáis viendo que el Hijo del Hombre, Cristo, el Mesías, el ungido, es mayor que todo esto? Es como cuando estaba hablando con respecto al ayuno. ¿Por qué tus discípulos no ayunan como hacen todos los demás? Y el Señor Jesucristo, ¿es que no lo veis? ¿Que el novio está aquí, que está en medio de vosotros? ¿No veis que lo importante ahora soy yo? Ahora, cuando nosotros estamos en el domingo no es tanto de decir, no voy a hacer el trabajo, no voy a lavar el coche, no voy a poner la lavadora. No, lo que tenemos que decir es, ¿dónde me lleva el domingo? ¿Hacia dónde me inclina? ¿Cuál es la persona de Jesús? ¿Cómo yo tengo que descansar en Él? Yo os animo, creyentes o no creyentes, a que podáis aprovechar el domingo a tener más opción o más oportunidad para buscar a Jesús. Ya sea la lectura, ya sea la comunión cristiana, ya sea la predicación de la palabra, ya sea vuestras propias meditaciones, ya sea el recordar lo que aprendisteis de niños, sea como sea, que todo lo que hagáis, principalmente como santificado, apartado y hacerlo distinto, sea que vuestra mente vaya al Señor Jesucristo. El mejor uso
de cada una de las horas que estéis despiertos en el día de reposo es ponerlos en Jesús, porque Él es el fin, Él es la meta para cada uno de nosotros. Adoración, lectura de la palabra, tiempos de oración, de conversaciones sanas, cristianas, con la familia, con los hermanos. Los medios de gracia. Es la oportunidad. Estamos tan ajetreados en hacer nuestras zanjas, levantar nuestros edificios o llevar nuestras cuentas, que quizá no nos damos cuenta lo importante que es dedicar horas a acercarnos al Señor y a fortalecer nuestra comunión con Él, a sentirle y a gozarle. Necesitamos estar cansados físicamente de verdad para poder valorar bien nuestras camas. Cuantos más cansados, más disfrutamos de tumbarnos en nuestros lechos. A lo largo de la semana estamos tan enfocados en nuestro trabajo que deberíamos de desear de alguna manera buscar este día, de alguna manera, para disfrutar del Señor. Claro, los demás no lo vais a entender. Estáis preocupados con otras cosas secundarias. Pero lo que hemos visto esta mañana, nuestra mayor grandeza, nuestra mayor riqueza la tiene nuestro Señor Jesucristo. La fuente de bendiciones es Él. Os estáis perdiendo lo más grande y lo más extraordinario si vuestra mente, vuestro corazón, vuestros ojos, vuestros labios, vuestras manos, vuestros pies, vuestro corazón entero no está puesto y sometido al carácter, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que nos enseña Jesús es: yo soy mayor, tengo más sentido de lo que vosotros estáis descubriendo en respecto al día de reposo. Segundo, el reposo, el día de descanso, el domingo, está para nuestro bien, no está para nuestro mal. Es decir, todo lo que tiene que estar ocurriendo a nuestro alrededor no es de rituales con más cargas, más sentimientos, más latigazos en nuestra espalda. Al contrario, lo que le está diciendo aquí es que no pensáis que lo que tenemos que hacer es no pasar hambre. Si resulta que tenemos hambre, no vamos a comer. Esto es lo que está diciendo. Hemos pasado por el camino, no estamos trabajando de manera voluntaria porque nos gusta el trabajo. Estamos haciendo el grano, tomando el grano porque pasamos por allí, se nos permite la ley. La ley permitía, cuando ibas por terreno, de poder tomarte el grano y comer lo que era suficiente, no llenar tu cesto, pero sí poder alimentarte a lo largo del camino. Pues esto es lo que estamos haciendo. Y pone principios que instruyen con respecto a ello en el Antiguo Testamento, en el caso de David. El sábado, el día de reposo, que es el domingo para nosotros, es para que encontremos bien físico y espiritual. Y por tanto, no es que uno pueda decir es que no puedo cocinar, tengo que cocinar el sábado para no tener que hacerlo el domingo. No, lo que está diciendo es: búscate el bien, aliméntate, está para ti, está para tu servicio. El Señor no está pensando quitarte algo en el día de reposo. El Señor está pensando en darte algo el día de reposo. Si ahora todos los sindicatos están esforzando para que podamos tener, en lugar de 6 días de trabajo, vamos a poner 5 y en lugar de tantas horas vamos a quitar unas pocas horas, bueno, esto no es nada nuevo. Esto lo trajo nuestro Señor. No dijo todos los días son iguales y todos los días tenéis que trabajar de la misma manera como si fuerais mis siervos. No, lo que está diciendo es bien para ti y busca el bien en el día de reposo. Cuando te levantes el domingo por la mañana, piensa que eso es un beneficio para ti y que todo lo que puedas hacer en el ejemplo de David y en la instrucción que nos hace nuestro Señor es ayudarte, darte reposo, darte descanso, renovar tus fuerzas para que puedas seguir adelante. El Señor nos va a ir instruyendo, en los evangelios lo van a ir haciendo con respecto a todo esto y quizá de mucho más de lo que pudiéramos decir en esta tarde. Pero no solamente es que busquemos el bien para alimentarnos, sino que hagamos bien. Entonces Jesús le está diciendo: vamos a ver, traerme aquí a este hombre que tiene la mano seca. O sea, ahora es el día de reposo, sí. Pero en el día de reposo, ¿qué? ¿Vamos a hacer bien o vamos a hacer mal? ¿Vamos a destruir o vamos a edificar? Y cuando los pone en la crucijada, como cuando lo hizo con la mujer adúltera, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, y todas aquellas situaciones
provocativas de nuestro Señor que avergonzaban sus tradiciones, supersticiones y demás, ahora lo está haciendo en este momento. No es el ritual. Vamos a ver, que no es que el domingo tengamos que seguir nuevos rituales fríos e insípidos incluso. No es que nos acostumbremos a hacer cosas nuevas que antes no hacíamos. Mirar, no vengáis así el domingo, no vengáis el domingo con desgana, tengo que cumplir el ritual evangélico. No abráis vuestras Biblias por obligación, tengo que abrir la Biblia porque mi padre y mi madre me obligan a abrir la Biblia. No profundicéis, no oréis como si fueran rezos. Buscad vuestro bien. Para eso está el día de reposo, para eso están las Escrituras. Para eso está la comunión, para eso está la oración. No es el ritual lo que nosotros tenemos que estar pensando. No es el cumplimiento de normas nuevas para el pueblo cristiano, sino buscar hacer el bien. Y el bien para nuestras almas y el bien para los demás. Si nosotros tenemos estas tres ideas, estos tres enfoques con respecto al día de reposo, nos daremos cuenta de que no es decir uno está incumpliendo el día de reposo porque está dejándose llevar por circunstancias del mundo. No, hacer las cosas para vuestro bien, hacer las cosas para el bien de los demás, porque ese es el sentido real que nos está dando la Escritura. El sábado es por causa del hombre, nos dice el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, capítulo 2. Comer y sanar, bien para uno mismo y bien para los demás. Si esto es así, es decir, lo que nos dice el Decálogo, a dónde nos lleva es el Decálogo y lo que el Señor Jesucristo está instruyendo en este pasaje y en otros, entonces tenemos que afrontar ciertos problemas. Primero, nosotros ya no somos el pueblo de Israel, que nos juntamos alrededor del templo o del tabernáculo en la ciudad de Sión, que es Jerusalén. No, nosotros ahora somos como el pueblo de Israel en el exilio, igual que podían estar cuando en el tiempo de Jeremías. Recordad, por ejemplo, cuando Jeremías tiene que escribir su carta a los que están en Babilonia, ¿no? En el capítulo 29 de su libro. Nosotros no somos un pueblo protegido, aislado en una burbuja o en una urna, apartado del mundo. No, nosotros estamos en el mundo. Y, lógicamente, todo lo que nos rodea no es nuestro. Estamos rescatando a personas del mundo que pertenece o está dominado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. No somos llamados a hacer un reino físico. Somos llamados a hacer un reino espiritual. No le estamos diciendo al mundo que se aparte y viva todos los principios del Antiguo Testamento de Israel. Todo lo contrario. Lo que estamos diciendo es que en medio de las mayores adversidades y en medio de los mayores conflictos que podamos tener, seas siervo, señor, seas rico o pobre, seas libre o esclavo, tienes el poder de ser libre en nuestro Señor Jesucristo y poder aplicar los principios que nos traen las Escrituras en medio de esta vorágine y de estos conflictos que estamos alrededor. No podemos formar guetos. No somos invitados ni llamados, ni se nos manda a formar guetos y estar apartados, sino a ser un pueblo espiritual. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Si estuviéramos en el pueblo de Israel, no se podría hacer trabajos. No podríamos hacer ningún tipo de tarea comercial. Pero es que no estamos en el pueblo físico de Israel. Estamos en un mundo de oscuridad donde nosotros somos la luz y tenemos que atraerlos. No está diciendo que los enfermeros no puedan ser enfermeros el día de reposo. No está diciendo que los médicos no sean médicos. No está diciendo que tenga que hacer el reparto esencial y necesario. No está diciendo que los bomberos no puedan ser bomberos el día de reposo. Lo que está diciendo es que busques el sentido verdadero del domingo, incluso en este mundo opuesto al mundo espiritual en el cual somos.
Si nos dan opción de no poder trabajar o de no tener que trabajar en el día de reposo, aprovéchalo. Si te dan opción a poder pedir que te den el día de descanso, en el día de reposo, úsalo, porque lo que buscamos es la comunión con los cristianos. Pero no podemos dejar morir nuestro ganado. No podemos dejar que la gente sufra y tenga dolor y que no hagamos lo necesario y lo que esté a nuestro alcance. Luchemos contra ese conflicto de no hacer nada como si fuéramos apartados del mundo, porque no estamos apartados del mundo. Tenemos que estar en medio del mundo, tenemos que ser la luz del mundo para poder ganar almas para el reino de nuestro Señor. Segundo, entonces, nuestra meta y nuestro propósito en el día de reposo, aparte de esto que hemos estado diciendo, nuestro propio beneficio, el buscar la comunión, el descansar en el Señor, hacerlo distinto, utilizar los medios de gracia con más amplitud en nuestras vidas, es que podamos seducir al mundo y luchar para que el mundo no nos seduzca a nosotros. En otras palabras, mirar al mundo que nos rodea, darle lo mínimo, lo justo. Y a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra vida espiritual, dale lo máximo, lo que puedas. Es decir, la meta es que cada día tú te levantes y digas, yo tengo que hacer lo justo porque estoy en este mundo. Claro, no puedo despreciar el trabajo, no puedo despreciar las amistades, no puedo despreciar los negocios que hay a mi alrededor, pero no le des más. No necesitas más del mundo. Lo que necesitas es más de Cristo. Y esto es lo que nos alivia y nos ayuda en el día de descanso, el domingo, de poder dejar todo lo que eso significa, de nuestros entretenimientos y disfrutes, como también de nuestras angustias y nuestros afanes, nuestros trabajos y servicios. Busca que el domingo sea algo especial, que sea algo diferente. Seguirás estando en el mundo, pero busca beneficiarte más de la grandeza y de la obra del Evangelio y de nuestro Señor Jesucristo. Y a la misma vez, en lugar de que el mundo te atraiga a ti, haz lo que sea necesario y posible a tu alcance para atraer a la gente del mundo a lo que representa el Evangelio, que es el Señor Jesucristo. Buscad atraer al mundo a Cristo. Los fariseos querían tradiciones, supersticiones rígidas que ataban el alma de las personas. Aquellos que querían encontrar descanso para sus almas veían que había mucho más normas de las que no podían cumplir. Así le pasaba al pobre Lutero, que se golpeaba, cada vez quería ser más justo y hacer más sacrificio y encontraba en lugar de descanso agonía. Hasta que pudo encontrar que la liberación estaba en el Señor Jesucristo. El justo por fe vivirá. Esto es lo que nosotros tendremos que mostrar y decirle al mundo que nos rodea. No son normas. No vengáis aquí a que tengáis que cumplir esto o aquello, que no podéis hacer esto o aquello. Acércate a Cristo, abrázala a Él. Si lo tienes a Él aquí y aquí, entonces podrás encontrar seguridad para tu alma y luz para los que te rodean. Y el domingo lo hace. Amén.